Bueno, Señor, quisiera en este momento, me han pedido orar por una persona a la cual le están testificando el Señor. Tiene cáncer tipo 4 y anda bastante mal, así que su nombre es Lisa. Le voy a rogar que cerramos nuestros ojos para orar por ella y también por nuestra hermanita Rosa, que tuvo un incidente con bastante miedo. Tirotearon dentro del lugar donde ella estaba trabajando, así que no me quiero imaginar por lo que estará pasando nuestra hermana Rosa en estos momentos. Yo por lo menos no hubiera dormido, pero dice que balaceó a la persona bastante tiros en el lugar donde ella estaba trabajando anoche. Así que vamos a orar, ¿sí? Amado Padre que estás en los cielos, gracias y gracias. Mil gracias, Señor, porque tu misericordia es por siempre, tu bondad, Señor, y misericordia son nuevas cada mañana. Y por eso te amamos y te exaltamos, Señor. Gracias por pensar en nosotros, que enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque tu amor es por siempre. Y Señor, estamos rogando por Lisa de Souza. Bendito Padre, te ruego por su esposo y te ruego por ella. No la conocemos, pero bendito Dios, la ponemos en tus manos para que tú te glorifiques en su vida. Rogamos por su alma, bendito Dios, que pueda escuchar el Evangelio y pueda tomar una decisión favorable, y que, bendito Dios, tú la puedas, si es que está dentro de tu voluntad, de llevarla, que sea a tu presencia, Señor. Es nuestro ruego. Ruego por aquellos que le van a estar comunicando el Evangelio, que tú los uses con poder y que tu Santo Espíritu se mueva en tiempos difíciles como estos. Suplico también por nuestra hermana Rosa Estela, que por favor, bendito Dios, tú puedas darle la paz, la tranquilidad, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Pedimos también por el muchacho, Señor, que estuvo tiroteando, Señor, que tú puedas tocar su corazón, su mente, y que pueda venir a tus pies, Señor. Rogamos por él. Gracias, Señor, porque tú protegiste a todos los que estaban en la tienda y que no hubo heridos, y por eso te damos tantas, pero tantas gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor, agradeciéndote todo en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar en 2 Corintios capítulo 9, versículos 8 al 11. En esta mañana estamos continuando con la serie de la bendición de dar, y ha estado en mi corazón buscar de que cada uno de nosotros pues pensemos bíblicamente hablando, que podamos enfocar lo que Dios dice en su palabra. Como hemos dicho en mensajes anteriores, ningún predicador, pastor o líder necesita manipular, forzar o presionar o hacer sentir mal a la gente, o hacerla sentir culpable en cuanto al dar o cuando no da. Pues el asunto está que no es dar en forma legalista. No estamos hablando de dar en una forma legalista. La Biblia nos enseña vez tras vez tras vez cómo es Dios en cuanto al dar. Hemos visto un poquitito algunos puntos en cuanto a la persona de Dios, lo que Él siente por nosotros, cómo nos da. Porque fíjense, Dios da, Dios provee de acuerdo a sus riquezas en gloria, Dios da con alegría. No es que Dios está como que es una carga, como que es un fastidio para Él el tener que darnos la salvación o darnos todo lo que tenga que ver con respecto a su reino, al Espíritu Santo, a sus promesas. Y entonces hemos visto de que Dios, como tiene alegría en dar, dice algo muy importante. Uno de los beneficios que estábamos viendo la semana pasada es esta:
Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, porque Él da con alegría. Y el beneficio es que nos ama, nos está amando. El amor de Dios es algo increíble, es algo que no se puede explicar. Porque es que a pesar de que nosotros, siendo enemigos, estando en contra de su voluntad, ¿por qué nos sigue amando? ¿Por qué sigue derramando sus beneficios y sus bendiciones cuando nosotros no le correspondemos de la misma manera? Y por lo tanto, cuando estamos dando con alegría, estamos contentos porque es una expresión de amor hacia Dios. Es una expresión de amor. Por lo que vemos acá, necesitamos ver esto. Fíjense en cuanto al amor de Dios. Juan 3:16 nos dice esto: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera nos amó que dio lo mejor. Dio, a pesar de que su Hijo iba a sufrir en aquella cruz, que iba a ser pecado por cada uno de nosotros, lo cual, te quiero decir una cosa, quizás pasemos físicamente por el dolor que Cristo Jesús haya pasado, muchos lo han pasado, pero nunca vamos a poder entender que dice que fue molido por nuestros pecados. Y el dolor intenso de la santidad del Señor, la santidad del Señor que haya sido manchada por nuestros pecados, mis hermanos, tenemos que entender entonces lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, expresando el mensaje desde el cielo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Al no dar, lo que vemos nosotros es lo siguiente: cortamos la bendición de Dios, cortando la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, y vamos a ver esto un poquitito adelante, sino en el mensaje de esta noche, que de gracia hemos recibido, de gracia, por la misericordia de Dios hemos recibido todo esto. ¿Lo merecíamos nosotros? Claro que no, pero nos dio vida eterna, nos dio su poder, nos dio su Santo Espíritu, nos ha dado sus promesas, nos ha dado su reino. Dice que a Él le ha complacido darnos su reino. Así que toda buena obra. La intención de Pablo se hace muy evidente aquí en este versículo. Y hay versos que nos dan indicio en cuanto a Pablo de que, por ejemplo, les quiero comentar un poquitito con respecto a Pablo. Pablo, de acuerdo a ciertos versículos, ¿ok? Esto es nada más que a mí me gusta indagar, y sobre todo Pablo escribiendo esto, y la razón por la cual está diciendo esto, de que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Fíjense, Pablo para mí, era de una clase social bastante elevada, y te voy a decir por qué. Su padre o abuelo, estuve investigando, siendo hebreos,
estuvieron o fueron parte del ejército romano. Y voy a dar una explicación del por qué estamos compartiendo esto. ¿Ok? En primer lugar, siendo del ejército romano, pertenecieron a lo que es uno de los grandes militares que tuvo este imperio, Cayo Casio Longino. Era un militar de alto rango y era un cónsul también del imperio romano. Y al igual de Cayo Casio Longino, estaba bajo las órdenes también de Marco Bruto Cepión. Habían vencido. Augusto César está otorgando esto a todos aquellos del ejército. Y entonces nos dice, después, ya sea el papá o el abuelo de Pablo, se radican en Tarso. Para darles una idea, Tarso está allí en el Medio Oriente, donde está Turquía, está en la parte sur de lo que es Turquía. Segundo, tenemos que notar una cosa. Fue estudiante. La razón por la cual digo esto, de que la ciudadanía romana, mis hermanos, no todos la tenían. Y él dice que de nacimiento. Era se paraba delante del sumo sacerdote para hacer un pedido como este. Dice en Hechos 23:6 que él era fariseo y era hijo de fariseo. Por lo tanto, el papá entonces tendría una posición bastante alta. Luego en Filipenses capítulo 4, el versículo 12 nos dice a nosotros, he estado en abundancia. Sé lo que es la abundancia, sé lo que es ahora no tener. Ahora, cuando él está hablando de que tiene abundancia, mis hermanos, no es porque tenía bastante dinero. Y entonces después dice en el versículo 19 de allí de Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que le falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que poderoso es Dios para hacer todo, hacer que abunde en nosotros toda gracia, la gracia de Dios sobre nosotros, el poder de Dios sobre nosotros. Mis hermanos, empezamos a notar que el poder de este Dios requiere entonces tener fe en este Dios, fe de que no va a fallar, fe de que si promete algo lo va a cumplir. No es un Dios que dice algo y después se echa para atrás. Y entonces Pablo lo que está diciendo
se radica en que al tener a Dios, lo tenemos todo. Mis hermanos, porque Él es dueño de todo. Y hay algo que no veo la hora de ya estar en la gloria con el Señor, mis hermanos, porque donde está Él va a ser una cosa impresionante, esa nueva Jerusalén. Lo que hay allí es algo indescriptible. ¿Cómo podemos describir con palabras? Apenas nuestra pequeñita mente puede entender un poco hacia aquello que vamos a ver. Pero aprendido a contentarme, tenga mucho o tenga poco. ¿Por qué? Porque tengo a Dios. Con tener a Dios ya tengo todo lo que yo necesito. Y entonces, en 1 Corintios 2:5, les quiero leer de allí, Pablo está diciendo esto: quiero que la fe de ustedes, y es el deseo de mi corazón también, tanto para mí, para nuestra familia, como para esta iglesia. Pablo dijo, quiero que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, que no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Mis hermanos, no está fundada en ninguna sabiduría mía, en ninguna sabiduría de ningún hombre, está fundada en Dios, en Dios. Y Pablo dice allí, sino ¿en qué tenemos que fundarnos? Sino en el poder de Dios. Fundamentarnos en el poder de Dios. ¿Sabes? El mundo se desespera por tener y acumular mucho. Somos uno. Mis hermanos, estamos contentos. Por ejemplo, mi esposa y yo estamos contentos de que todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo va para un fin común, que es lo que es el bienestar de nosotros dos, el bienestar de nuestros hijos. Todo lo que tengamos, mis hermanos, con alegría, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de todo el trabajo que hemos hecho en todos estos años. Hay personas que sufren. Te vas a quedar con lo mío. Y ¿qué le vas a hacer? Pero hay personas que, oigan, le hacen la vida imposible a lo que es a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos. Tengo entendido, Frank Sinatra, por ejemplo, en su testamento no le dio nada a sus 2 hijos que tiene. Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿De quién se va a quedar? Se tuvo como 4 o 5 esposas. Estaban todas en filas ahí esperando a ver quién sacaba algo de lo que había acumulado en estos años de vida que tuvo aquí sobre la tierra. El mundo se desespera. Pero Dios no. Hay un verso que a mí me fascina. Yo creo que ya todos ustedes lo conocen de memoria porque lo he repetido varias veces, que es Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mis hermanos. Pero dice allí el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros nos dice después en el mis hermanos, es algo increíble. Ustedes imagínense, hágase la luz, ¡pum!, ahí apareció la luz. Háganse las estrellas, ¡plaf!, ahí empiezan a aparecer todos los soles, las galaxias, todos los planetas. Así con el... Yo me imagino que habrá sido una secuencia tremenda, como el espacio empezó a llenarse con las estrellas, a llenarse con el espacio, a llenarse con esos soles maravillosos, impresionantes que tenemos en este universo. Y entonces dice, hágase la vegetación. Antes de que estuviera el hombre sobre la tierra para disfrutar, nos dio la tierra para que nosotros podamos disfrutarla, pero la tierra es de Dios, no es nuestra, es de nuestro Dios, Él la creó.
Mis hermanos, qué increíble que es nuestro Dios. Y Dios nos dice en su palabra en Hebreos capítulo número 11, que Dios galardona a aquellos que se acercan con fe y creen en lo que Dios está diciendo. La convicción de las cosas que no se ven, que sabemos que ahí están. Lo que es la provisión de Dios está allí. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Y ese es nuestro Padre. Después en Romanos 4 hay un versículo que me agrada mucho. A los que están plenamente convencidos de que es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es poderoso para hacer todo lo que Él promete. Pero mis hermanos, ¿se dieron cuenta de lo que Pablo escribió allí? Plenamente convencido. Y dice que Abraham estaba plenamente convencido. El asunto está, si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos gozarnos? ¿Cómo podemos gozarnos? ¿Cómo podemos actuar de la manera que Dios quiere si no lo conocemos? Pero usted dirá, bueno, ¿conocemos a Dios? ¿Ha fallado Dios en alguna ocasión? ¿En alguna ocasión ha fallado? ¿La sabiduría de Dios es grande o es pequeña? Entonces, ¿por qué dudamos? Fíjense que estamos diciendo que sí, pero cuando llega el momento de, no, yo confío en Dios, ahí como que decimos, ¿y cómo va a ser? Yo no sé, pero lo va a hacer. Mis hermanos, yo no sé si aquel pueblo de Israel se dio cuenta que iban a entrar en un desierto. Estaba mirando que para llegar desde donde estaba la tierra prometida eran 2 meses nada más. Es Dios quien da, es Dios quien da la vida, es Dios nuestro creador, es Dios quien nos sustenta, es Dios quien nos provee. Mis hermanos, cuando uno conoce al Padre, no estamos como Felipe, preséntanos al Padre y con eso nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando empezamos a conocer a Dios, cuando comenzamos a conocer a su Hijo Jesucristo y comenzamos a dejar y conocer al Espíritu Santo lo que Él está listo para hacer en nuestras vidas, mis hermanos, empezamos a darnos cuenta de que el mundo va a crear dudas. Si no lo conocemos, vamos a tener dudas. Tenemos dudas si me ama o no. ¿Me ama Dios? Yo he escuchado a varios que dicen, si Dios me amara no me dejaría pasar por ninguno de estos problemas que yo tengo. Yo digo, oye, ¿te imaginas tú Jesús diciéndole al Padre, Señor, si me amaras tanto no me dejarías? Todas las cosas que han causado dolor en mi vida, sea enfermedad, sea lo que sea, mis hermanos, Dios ha estado detrás de todo eso. ¿Para qué? Para que yo reaccione, para que yo mire, para que yo le alabe. Porque Él está al lado mío, a pesar de las enfermedades que he tenido, a pesar de los momentos que he tenido que estar en el hospital. ¿Sabes qué? Yo he notado que este Dios es fiel, este Dios es bueno. Ahora, ¿va a cumplir sus promesas, sí o no? ¿Las va a cumplir? ¿Me va a dar Dios si yo le doy? Den y se les dará. Fíjense, el Señor dijo, den y se les dará, y se les va a dar medida buena, rebosante.
Pero eso es lo que dice Dios, den y se les dará. Medida buena, rebosando, van a dar sobre ti. Y es una de las cosas que yo noto, mis hermanos, Dios no es mentiroso. ¿Es Dios mentiroso? ¿Es Dios poderoso? Claro que sí. Poderoso es Dios para que abunde toda gracia. Él y solo Él puede producir de lo que no se ve, aparecen cosas. Podemos ver la gran cantidad o lo que necesitemos basado en la necesidad que tengamos. Y fíjense que estamos viendo en la parte material lo que Pablo está hablando aquí. Porque hemos estado notando lo siguiente: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y hay algo que tenemos que mirar en lo siguiente. Pablo dice, estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Completos. ¿Qué quiere decir completo? Que no nos falta nada. No nos falta absolutamente nada. Hay algo que el Señor Jesucristo, cuando los envía a los apóstoles a predicar y regresan, le dice, vayan sin bolsa, no lleven absolutamente nada. Y el Señor, después que regresan, les pregunta a los toda gracia nos ha sido dada a cada uno de nosotros. ¿Saben lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios tiene benevolencia. La palabra benevolencia quiere decir la buena voluntad de Dios. Es benevolente. La voluntad de Dios es bondad para con cada uno de nosotros. Dios posee toda la gracia, por lo tanto, entonces Dios está disponible para dar. Como Él tiene, da. Y fíjense en cómo da Él, que nos dice, al que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, nos dio a su Hijo Jesucristo. Después ese versículo dice que, ¿cómo? Solamente pobre, no tenía nada, estaba dando su último sostén, 2 blancas, que en el día de hoy representaría 1 centavo. Y lo único que dio fue 1 penny. Y el Señor Jesucristo dijo, esta dio más que todos los que están poniendo, porque ellos están dando de lo que les sobra, pero esta mujer dio todo el sostén que ella tenía. Entonces, por lo tanto, Dios devuelve nuestra generosidad por su abundante gracia. Por su abundante gracia. Dios nos da, nos provee para que siempre tengamos lo suficiente, las cosas que necesitamos, lo suficiente, para luego entonces nosotros, mis hermanos, cuando está la necesidad dentro de esta familia, empezamos a dar, damos porque sentimos, porque es nuestro hermano, es nuestra hermana en Cristo Jesús.
Le puedes decir a tu hermano o tu hermana, oye, qué cosa más linda que Dios ha hecho. Sí, hermanos. Algunos dudan con respecto a eso. Yo estoy seguro que nadie se levantó en la mañana y dijo, ay, qué cosa más fea la que está en el espejo. Me va a costar ponerla linda este día. No, mis hermanos, ¿sabes qué? Hay veces que nosotros, me da tristeza los gobiernos o los países que se esmeran en decir, esta nación, miren, me causa gracia porque entre los puertorriqueños y los dominicanos le dicen burro. Los dominicanos son burros. No les quiero ni decir lo que piensan los dominicanos de los puertorriqueños. Y sobre todo si uno es de una nacionalidad de España, estos gallegos son duros, como son brutos, ¿no es cierto? Y ya los catalogamos así. Y el asunto está, ¿por qué? Si somos toda una gran familia en distintos países, qué bendición, no importa de qué nacionalidad seamos, qué bendición de dónde somos. Pero en definitiva, mis hermanitos, venimos todos de Adán y Eva. Y ahora lo que nos une más todavía, lo que nos une más es esto, que no hemos nacido por carne, pero los que nacieron por medio del Espíritu Santo. Así que hay un vínculo fuerte, muy fuerte, no solamente carnal, pero algo espiritual, porque somos hijos de Dios cada uno de nosotros. Y Dios no hace acepción de personas como nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. Él nos da la provisión siempre, siempre. Hay un testimonio que a mí me fascina mucho. Me fascina mucho el testimonio de Jorge Müller. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan a Jorge Müller. Pero mis hermanos, así como les compartí el Ejército de Salvación, Salvation Army, lo que él hizo, las cosas grandes que hizo y lo que sigue pasando en el mundo entero gracias a un hombre que tuvo una visión, Jorge Müller. La historia de Jorge Müller es tan interesante porque este hombre era mujeriego. Este hombre robaba a su papá. Su papá coleccionaba impuestos. Tenía muchísimo dinero, pero le robaba a su papá. Era mentiroso, le mentía a todo el mundo, a sus amigos, a las mujeres con las que estaba. Mis hermanos, era un borracho tremendo, tremendo borracho. Y un día lo llevan a prisión. Y entonces, cuando sale de la prisión, ¿ustedes creen que iba a cambiar? No, no cambió, siguió en su estilo de vida. Nacido allí en Alemania, un alemán. Pero entonces, ¿qué pasó? Su papá le dijo, mira, quiero que empieces a ir a la iglesia. Y fue en una reunión, en un miércoles de reunión de oración, fue allí Jorge Müller, y Jorge Müller empezó a escuchar de la palabra de Dios, y ¿sabes qué hizo? Dio su vida, entregó su vida a Cristo Jesús. Y aprendió de la palabra de Dios, donde estamos nosotros ahora, aprendió esto, mi Dios, pues nos va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Saben lo que prometió Jorge Müller? Yo dependo de Cristo y de Cristo solamente, punto, y se acabó. Ahora, quedó tan impactado por la oración de aquel pueblo, impactado sobre todo, nos dice él, los testimonios, impactado por el poder de Dios. Deja atrás su vida de pecado, se va para Inglaterra. Se va para Inglaterra. Y entonces empieza a escribir esto. Hay una íntima conexión entre la vida del cristiano aquí en la tierra y el gozo de disfrutar y la gloria en el día que Cristo venga. ¿Por qué les comparto este dicho? Hay una conexión entre la vida del cristiano y con lo que le espera cuando Cristo Jesús regrese. Porque Jorge Müller, una noche en un orfanatorio, mis hermanos, estaba en Inglaterra, estaba como pastor en una iglesia. Y aquella iglesia, fíjense en ustedes, él se ganaba el sostén. Porque la iglesia, por así decir, alquilaba los asientos. A la gente rica les daban los asientos primeros y a los pobres los metían por allá atrás.
Y Jorge Müller le dijo, oye, yo no dependo de vio tanto porque los huérfanos eran como una plaga, no los quería nadie. Veían a un niño o una niña en la calle y para ellos era una epidemia. Así que entonces Jorge Müller, en Bristol, Inglaterra, funda lo que es el orfanatorio Ashley Down. Y una mañana, se levantan, tenía 300 huérfanos. Ahora, lo que sí, el testimonio de este hombre es algo increíble, que yo digo, wow, Señor, qué lindo, porque lo hemos visto nosotros también. La señora que estaba ayudando le dice, señor Müller, no hay comida para darle a los niños. Y dicen, no hay problema, niños, júntense, vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar. Y Jorge Müller y los niños empezaron a orar y Jorge Müller dice esto: gracias, Señor, porque ya nos proviste lo que vamos a desayunar esta mañana. Y mis hermanos vienen a la puerta, tocan, y un panadero dijo lo siguiente: señor Müller, no pude dormir en toda la noche. En toda la noche no pude dormir. Y sentía en mi corazón que yo tenía que hacerle 10, lo que son 10, ¿cómo puede ser? No sé, como unos tachos grandes o no sé cómo le puedan decir, ¿no? Canastas, pero grandes. 10 canastas de pan. 10 canastas de pan. Le dice, esto es para usted. Ahora, a los pocos minutos, 15 minutos después, tocan a la puerta de nuevo y le dicen, mire, yo soy lechero de la ciudad y mi carreta se acaba de romper y no tengo, si llego a llevar la leche después, más tarde, se va a echar a perder porque era leche fresca. Le dice, ¿usted podría usar esta leche para que no se eche a perder? Y mis hermanos, ¿saben qué? Era la cantidad exacta para darle a 300 niños. ¡Oh, wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un solo día le faltó algo. Y te voy a decir una cosa, no solamente fueron 300 huérfanos. Jorge Müller pudo atender a 120.000 huérfanos en la historia de ese ministerio. 120. En estos momentos, yo no sé, pero hay un edificio grande allí en Bristol. Es una cosa impresionante, mis hermanos, edificado por Jorge Müller. Ahora hay una universidad, una de las más importantes en Inglaterra. Está en ese edificio que construyó Jorge Müller. 10 botes. También puede ser botes. 10 botes de pan. Entonces lo que notamos es lo siguiente: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si siembras trigo, ¿qué vas a cosechar? Trigo, ¿no es cierto? No hay pierde en esa. Si plantas una semilla de manzana, ¿qué va a salir? Manzana. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: sea dinero, sea nuestro tiempo, sea de los dones que Dios nos ha dado, Dios repone todo lo que nosotros tengamos para dar a aquellos que tienen necesidad. Eso es invertir en el reino.
Mis hermanos, no estamos aquí para enriquecer a ningún predicador, a ningún pastor. Eso es algo que para mí no me entra en la cabeza de ver personas que estén ganando tanto dinero a través de lo que es el ministerio, con lo mínimo o con lo que realmente necesita una persona, con eso es suficiente. Todo lo devuelve el Señor al estado que estaba en. Si yo doy, Dios lo devuelve de tal manera que lo vuelve a poner en el lugar, en el estado que estaba antes. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 15, versículos 10 y 11. Deuteronomio capítulo 15 y versos 10 y 11. Deuteronomio 15. Vean lo que dice allí. Está hablando de aquellos que están en necesidad. Y está hablando de que clamar contra Dios. Y dice, si llegan a clamar cuando no estás dando a aquel que está en necesidad, va a ser por pecado. Te lo voy a tomar como por pecado. Y fíjense lo que dice el verso 10. Sin falta le darás y no serás ¿qué? De mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios. ¿En cuántos hechos? Fíjense esa palabra todo el tiempo. En todos tus hechos. No vamos a hacer de mezquino corazón. Y vamos a decir, nada, que esto le voy a dar. ¿Entiendes? Entonces, cuando notamos eso, empezamos a ver cada historia en la palabra de Dios. Cada historia en la palabra de Dios, y vemos a este Dios dando. La viuda de Sarepta tenía un puñadito de harina, un poquito de aceite, se estaba por morir porque no tenía. Y ahí aparece Elías. Elías es enviada allá por una razón. Y aquella mujer le da todo lo que tenía para darle de comer a él. Y después tuvo por varios días, la manifestación de Dios. ¿Sabes? En Segunda de Reyes 22 tenemos al rey Josías. Un poquitito con respecto al rey Josías. Josías tenía 8 años cuando comienza a reinar en Israel. 8 años. Yo no sé cómo ponían a reyes de 8 años. ¿Se imaginan ustedes viendo a un nene, a un cipote, a un pibe, a un chamaco de 8 años? Y tenía que decirle rey, agacharse uno rey. A 8 años. Por favor. Pero 8 años. 8 años. Pero empieza a hacer reformas. Capítulo 34, tenía 26 años. Al tener 26 años, el sumo sacerdote Elías viene y dice, hemos encontrado las palabras de Dios. Desde los 8 años, 18 años, mis hermanos, que estaban operando, espiritualmente hablando, por la memoria. Elías dice, encontramos la ley. Encontramos la ley, encontramos la palabra de Dios. Mientras estamos ahora reparando el templo, encontramos la palabra de Dios. Y mis hermanos,
quedan aterrados con lo que estaban leyendo. Porque el juicio de Dios venía en camino y Josías se dio cuenta de que venía en camino. Y dice que el rey se humilló, empezó a llorar, empezó a suplicar, dice que rasgó sus vestidos, pero dice que estaba con dolor delante de la presencia de Dios. Pero Dios, algo que me enseña a mí con respecto a esto, que el resultado de descuidar la palabra de Dios, el resultado de descuidar la palabra de Dios, el resultado de lo que no es atender el ministerio de la iglesia, con lo que son los ministerios de la iglesia, cuando no nos apoyamos el uno al otro, cuando empezamos a descuidar la palabra de Dios, van a suceder todas estas cosas. Y Josías se dio cuenta de que algo malo venía, el juicio de Dios venía por descuidar la palabra de Dios. Y lo que estamos notando es lo siguiente: perdemos mucho, vamos a perder mucho. Vamos a perder muchísimo. Cuando no estamos enfocados en lo que es el trabajo, la obra del reino de Dios, vamos a perder muchísimo. Hay una de las cosas que yo noto, mis hermanos, es que pensamos que al no asistir a la iglesia le estamos haciendo un favor a Dios. No, no le hacemos un favor a Dios, le estamos haciendo un favor al enemigo, porque cuando dejamos de escuchar, cuando dejamos de asistir, cuando dejamos de tener esa coinonía, ese compañerismo entre nosotros, perdemos. Les puedo decir que en 28 años, yo no sé cuántos padres me han dicho, he descuidado a mis hijos. Y ahora, mis hermanos, ¿en dónde están? ¿Dónde están? Si no son drogadictos, son afeminados, están en distintas cosas, pero no están en los caminos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque han descuidado a la familia. Descuidamos a Dios, mis hermanos, no le estamos haciendo un favor. No le estamos haciendo un favor a Dios. Al contrario, le estamos haciendo un gran favor al enemigo de nuestras almas. La palabra de Dios decidamos, y nuevamente no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de nuestro tiempo, de nuestros dones. Si damos a Dios, vamos a cegar con Dios. Vamos a cegar con Dios. Mis hermanos, hemos sido llamados a producir frutos, ¿sí o no? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que el Padre es el que poda. Cristo es ¿qué? El pámpano. Nosotros somos los arbustos que estamos en ese pámpano, y dice para que produzcamos una cosa, y es lo siguiente: este edificio, ustedes no saben qué bendición tan grande la que nosotros tenemos. Qué bendición tan grande. Y es mi oración que se multipliquen ministerios, porque hay lugar para hacer muchísimas cosas. No tenemos por qué estar tratando de quitarle ministerio a otra persona cuando hay tantos ministerios por hacer, tantos por hacer. En los hospitales, en las prisiones, mis hermanos, con los ancianitos, con las viudas, con los jóvenes, con los niños, con los matrimonios. Mis hermanos, donde en todas las áreas que ustedes se pueden imaginar. Y estamos aquí en este edificio, ¿con qué fin? ¿Para qué Dios lo dio? Para que nosotros entonces entendamos lo siguiente. Miren, un día yo me voy a retirar, no sé cuándo, pero cuando el Señor me diga, bueno, qué sé yo, no sé, pero no me importa. Si el pastor de ese entonces me dice, mira, ¿podrías dedicarte a limpiar los baños? Sí, pastor, con mucho gusto. No sé, pero esto es de todos nosotros, es de todos nosotros. Y queremos cuidar lo que es de nosotros. Y lo que pasa en este edificio es lo más importante, porque estamos predicando la palabra de Dios.
mis hermanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es potencia de Dios. No nos olvidemos de eso, es poder de Dios. El poder que cambia vidas, mis hermanos. El poder que transforma las mentes. El poder, mis hermanos, que nos transforma a nosotros en ser unos derrotados. Ahora entramos en la iglesia y recibimos lo que es la sanidad mental de decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De que tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. De que tenemos un Padre celestial que provee y sustenta a su pueblo. Salmo 112, versículo 9 nos dice, reparte, da a los creyente, el Hijo de Dios, el justo, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Los hijos de Dios que saben dar van a ser exaltados en gloria. Sobre mucho te puse, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, vamos a ir rapidito. Versículo 10. Voy a ver si en 3 minutos puedo terminar esto. Y el que da semilla, da semilla al que siembra. Es Dios quien nos da. Acuérdate de eso, por favor, mi hermano, mi hermana. Es Dios quien te da. Acuérdate, no es por nuestro poder. No. Si no te fuere dado de lo alto, no tendrías absolutamente nada. Estás respirando porque Dios te lo está permitiendo. Tu corazón sigue latiendo porque Dios te lo está permitiendo. No te olvides de eso. Todo es basado en Dios. Todo es, Dios da la semilla. Es Dios. Y qué hermoso. ¿Qué fue lo que hizo en la creación? Crea la vegetación, crea las semillas. Antes de que el hombre fuese creado, Dios ya estaba proveyendo. Y da la semilla para que no falte nunca el alimento. Sale este árbol, produce este fruto, pum, plantamos, seguimos plantando y cada vez más y más y más y tenemos alimentos para todos. Pablo en sí, para que ustedes entiendan de este versículo, lo tomó de Isaías 55, donde dice que es Dios quien produce la lluvia sobre la tierra y dice allí para germinar las semillas. Y germinar quiere decir para que empiecen a desarrollarse. Da la semilla, pero da la lluvia, porque una semilla que la enterremos en la tierra no sirve para nada si no recibe el agua. Dios te da la semilla, Dios produce la lluvia. Entonces, dice allí, Dios proveerá, dice, da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará la sementera tuya. Quiero saber una cosa, ¿cuántos saben lo que es la sementera? Hermano, es una máquina para hacer cemento. Sementera quiere decir nuestra siembra. Quiere decir nuestro sembrado. Nuestra siembra va a aumentar. Ahora, quiero concluir con esto. ¿Para qué nos da la semilla? Para que sea sembrada, ¿no es cierto? Para sembrarla. Pues no te la da para que lo pongas en el bolsillo, porque un arbolito no crece en tu bolsillo, ni no sé, a Dani una vez lo torturé, cosa de papá, o sea, alguna vez se lo torturó como que si lo hubiera amarrado con cadena, no. Dani me dice, pa, me acabo de comer una semilla de sandía, y a mí se me prendió el foco porque estaba angustiado y le dije, ahora te va a crecer un árbol adentro del panzer, Pero nos da la semilla para que sea sembrada. Y sembramos con gozo, sabiendo de que va a producir fruto. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Todo lo que pasa en este lugar tiene que estar enfocado en los ministerios que tenga la iglesia.
en alcanzar personas. Porque no es solamente semilla de dar dinero, semilla de amor, semilla de bondad, semillas de misericordia, para que todos, absolutamente todos, puedan estar satisfechos de saber que cuando vengan acá, esta familia va a proveer a las necesidades de aquel que está necesitado. Porque todos nosotros estamos en necesidad, todos nosotros estamos en necesidad, todos nosotros estamos en necesidad. Y cuando empezamos a proveerle a aquella persona, empezamos a manifestar el amor de Dios y empezamos a ver lo que involucra el Evangelio de Dios, el Evangelio glorioso de Dios. Este ciclo es algo continuo. Da, se te va a dar. Da, se te va a dar. Yo me voy a encargar. ¿Cuál es el resultado? Mis hermanos, versículo 11, para que estén enriquecidos en todo. Para que estén enriquecidos en todo. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Para ser enriquecidos por todos. Para ser enriquecidos por todos. El libro de Proverbios dice esto: la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios es la que enriquece. Somos ricos en todo sentido, en todo sentido. Dios nos ha enriquecido nuestra vida. Dios ha sido bueno, muy, pero muy bueno para con nosotros. Damos y Dios dice: nunca vas a estar con las manos vacías, yo voy a seguir dando. Tú das, yo te voy a dar. Y cuanto más des, más te voy a dar. Pero hay que ser fiel en lo poco, porque si no sabes administrar lo poquito, no puedes recibir lo grande. Y Dios comienza a darte, y Dios comienza a darte, y te empieza a dar más, pero cuanto más te da, más necesitamos dar, ¿no es cierto? Es mi oración que Dios produzca estos cambios en nuestras vidas. Que los produzca de tal manera que digamos: ¿cómo es mi papá que está en los cielos? Es el dador de la vida, es el que nos dio a su Hijo, es el que nos dio su poder, el que nos dio su Espíritu Santo, es el que nos dio su reino, le ha complacido darles el reino. ¿Y a qué costó? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? ¿Te costó la vida eterna? ¿Cuánto te cuesta entrar en el reino de los cielos ahora que conoces a Cristo? Y todo es nuestro. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y que entonces de aquí en más podamos decir: Señor, qué lindo y qué bendición es dar, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos das y nos das. Fortalece a aquellos que ya están. Bendito Padre, toca sus corazones, te lo ruego. Por favor, Señor, tu Espíritu Santo, levante ministerio, Señor. Hay un mundo que está en necesidad. Y la iglesia en Jerusalén comenzó a crecer, pero estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo persecución, estaban perdiendo todas sus propiedades, estaban en la calle. Pero bendito Padre, me pusiste en el corazón de Pablo, de Tito, de la iglesia en Jerusalén, de tocar corazones.
en las iglesias de Grecia, Tesalónica, Filipos, en Berea. Y Señor, te damos gracias porque dice allí en Romanos 15 de que se recogió bastante, era una suma bastante grande porque la necesidad era grande, Señor. Y lo que dice allí en los primeros capítulos de Hechos, que eran como 8,000, sin contar a las mujeres y niños, Josefo escribe que cuando se llega al capítulo 15 eran arriba de 100,000. Oh Padre Santo, y sin embargo tú pudiste dar tu provisión a ese grupo de personas, porque tú eres grande. No está basado en números, está basado en lo que tú tienes, Señor, porque tú tienes para darle a infinidad de personas. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender bíblicamente lo que dice tu palabra. Y que cuando demos, Señor, demos con alegría, que demos con gozo. Bendito Señor, que no miremos cuánto estamos poniendo, ya sea de nuestro tiempo, nuestro dinero, pero más bien, Señor, que si tú diste Que Dios te bendiga, por favor no te vayas sin saludar a la persona que está al ladito tuyo. Que tengas un lindo domingo, nos vemos al ratito.